Le bendigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Les doy la bienvenida a todos los que ya están conectados, a los que se van a seguir conectando. Para mí es un privilegio estar con ustedes y poder impartir la Sagrada Escritura, impartir el conocimiento de Dios conforme las Escrituras lo enseñan. Así que vamos a ir todos juntos a tomar un viaje. Usted desde su hogar, desde su automóvil, desde donde usted se encuentre, de las comodidades de su casa, vamos a tomar un viaje juntos. Así que ya cantamos, ya adoramos a Dios, ya preparamos nuestro corazón, ya está dispuesto para recibir lo que de parte de Dios, el Espíritu Santo, ha puesto en los labios de este siervo para compartirlo con todos ustedes. Así que vamos juntos. Hoy me toca la cuarta parte de lo que de parte de Dios le titulé el amor familiar. Me gustaría empezar con Lucas, capítulo 6, versículo 45. La escritura ya está ungida, la palabra es ungida, el Espíritu de Dios nos unge, así que le pido al Espíritu Santo que unja mis labios una vez más para depositar esa palabra fresca en los corazones, en las mentes de cada hijo de Dios que Él ha llamado para que sean salvos. Si es tu primera vez que estás con nosotros, la bienvenida te doy. Y si ya eres frecuente en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, también te damos la bienvenida. Así dice la palabra de Dios. Hoy tenemos dos versiones. La versión Reina Valera, que es una de las más populares, 1960. Y tenemos también la nueva versión internacional. Así que voy a estar leyendo de cualquiera de las dos versiones y la versión que tú tengas contigo en tu hogar debe decir muy similar a lo que está escrito y a lo que yo voy a también a dar lectura en las dos versiones que yo tengo. Dice así la palabra de Dios: y escrito está en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 6:45. Dice: el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien. Pero el que es malo, de la maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón habla la boca. Ahora voy a leerlo de la versión Reina Valera porque la mayoría de ustedes están acostumbrados a esta versión. Dice: el hombre bueno, habla del bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Quiere decir de lo que ha acumulado. Y el hombre malo, ahí están los dos hombres, el bueno y el malo. El hombre malo, del mal tesoro, quiere decir de lo que ha acumulado y lo ha atesorado, de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí el Señor Jesucristo nos da una lección preciosa y maravillosa. Y nos habla de dos tipos de hombres: el bueno y el malo. Al que le llama el hombre bueno, dice que atesora en su corazón lo bueno. Y al final lo saca hacia su boca. Sin embargo, el hombre malo atesora también lo malo. ¿A dónde? En su corazón. Quiere decir que todo proviene del corazón. Pero habla también de lo profundo de su corazón, también la boca habla. Tanto el bueno como el malo. La única diferencia es que uno habla lo bueno y el otro habla lo malo. Ahora, en este entendimiento que ahora ya entendemos que todo lo bueno o todo lo malo sale de las profundidades del corazón, que se ha atesorado, quiere decir lo que tú guardas allá adentro. No es solamente lo que tú escuchas o lo que tú ves, sino lo que tú guardas. Por eso se le llama el tesoro. Lo que tú atesoraste, lo que tú pensaste que era lo más valioso, lo más importante.
Ahora, en nuestra lección pasada, que fue la parte 3, pudimos observar y notar escrituralmente, usted y yo, y bíblicamente, que toda buena familia empieza con lo bueno que tú y yo atesoramos dentro del corazón. Lo que tú crees, escúchame bien lo que te voy a decir, escúchame bien, lo que tú crees es lo que tú haces. Esto lo tengo que repetir una vez más. Lo que tú crees es lo que tú haces. Ahí en tu corazón, repítelo conmigo. Lo que yo creo es lo que yo hago. Una vez más. Lo que yo creo es lo que yo hago. Y lo que tú haces define quién tú eres en el mundo. Lo que tú haces define quién tú eres en el mundo. En otras palabras, lo que tú crees es lo que tú haces y lo que tú haces define lo que tú eres en el mundo. Esto es una verdad, es una regla inquebrantable. Por ejemplo, una persona que mata es llamado un asesino. ¿Qué hace? Mata. Una persona que miente es llamado mentiroso. ¿Qué hace? Miente. ¿Cómo es llamado? Mentiroso. Una persona que dice malas palabras, ¿cómo es llamado? Un vulgar. ¿Qué hace? Dice malas palabras. ¿Y cómo lo catalogan? Como un vulgar. Cuando una persona es infiel en su relación matrimonial o aún en un noviazgo, ¿cómo es llamado? Un adúltero o un fornicario. Y la persona que roba, que es la acción de hacer, ¿cómo es llamado? Es llamado un ladrón. Entonces lo que tú crees, tú haces, y lo que tú haces define quién tú eres. Lo que tú crees es lo que tú vas a hacer. Y lo que tú haces define quién usted es en el mundo. Las buenas acciones, recuerden que todo proviene del corazón, de lo que almacenamos, de lo que atesoramos. Las buenas acciones, mis muy amados, y tener justos principios familiares demuestran cuánto empeño pusieron nuestros padres, pero siempre hay una acepción en cada regla. En este caso, me refiero a los dos hijos de Adán, uno llamado Caín y el otro llamado Abel. Fueron los primeros grandes ejemplos del principio familiar entre lo bueno y lo malo. ¿Recuerdas? Eso fue lo que miramos en la parte 3. Ahí en Génesis capítulo 4, por si acaso ya lo olvidaste. Aquí está la base lineal, lo que se llama en inglés establish the baseline, establecer la línea base. En español, aquí está la línea base de lo correcto y de lo incorrecto, de lo puro y lo diabólico. Criados por un mismo padre, llamado Adán. Los dos tuvieron el mismo papá y los dos tuvieron la misma mamá, Eva. Pero por sus acciones fueron completamente diferentes delante de Dios, delante de los padres y delante de nosotros mismos, al haberlo leído y escuchado en nuestra lección pasada. Esto no se puede negar, que lo que hacemos para Dios y en Dios es lo que tenemos dentro de nuestro corazón. Nunca nosotros podemos olvidar, absolutamente nunca podemos olvidar que nuestro buen principio empieza siempre con Dios y termina con Dios en nuestros días aquí en la tierra. Hoy en el mundo, mis muy amados, no está conformado por familias sólidas, no está estable. El mundo tiene problemas serios, mis muy amados, y están buscando un culpable fuera de sí mismo.
lo más difícil, gloria al Señor, es aceptar. Y lo más fácil es buscar a alguien afuera de nosotros y encubrirnos, dejando limpias nuestras pisadas y justificando nuestra imagen. Pero ¿por qué hacemos cosas como esa? Por la misma maldad, por la falta de aceptación, mostrando los corazones duros y rebeldes que en nuestra humanidad poseemos al negar primeramente a Dios y al hacer lo incorrecto. Recordemos a Caín. Caín buscó la falta y la culpabilidad ¿en quién? En su hermano Abel, quien hacía lo correcto, lo bueno, lo justo delante de Dios y de Adán y de Eva. Quiero decirle algo que verdaderamente Dios clavó en mi corazón. Y de todas estas cosas que hoy les estoy compartiendo en esta lección, yo pienso que el ignorar los errores de la historia nos condenarían a todos nosotros al volverlos a repetir. Tengo que decirlo una vez más. Si nosotros ignoráramos los errores de la historia, nos condenarían a repetirlos una vez más. Por ejemplo, los eventos bíblicos, gloria a Dios, son y fueron dejados ahí como grandes ejemplos para aprender de ellos. Los ejemplos bíblicos no solamente están ahí escritos para que tú y yo solamente los leamos o sepamos qué pasó en la historia, sino que para tremendas lecciones para nuestra vida, para que tú y yo no cometamos los mismos errores que esos hombres en las escrituras cometieron. Unos para seguir y cumplir y otros para no caer en medio de ellos. Necesitamos nosotros, gloria a Dios, y tenemos que recurrir a un solo lugar, y es a la palabra de Dios y a sus relatos, para poder entender completamente qué nos sucede en el presente con el amor familiar. Todo el mundo se pregunta, ¿qué es lo que pasa en este mundo hoy? ¿Por qué el mundo pareciera que está pies hacia arriba y cabeza hacia abajo? ¿Por qué no parece que la gente puede entender y notar con claridad las cosas que ocurren a su alrededor? Muchas situaciones y problemas que hoy nosotros enfrentamos, podemos analizarlas partiendo del núcleo familiar, pero bíblico. Todo empieza con Dios y todo terminará con Dios. ¿Lo aceptemos o no? Desde ahí nosotros podemos sacar observaciones y podemos sacar también conclusiones sabias que nos permitan entender la actual crisis que vivimos de la falta de valores y educación en nuestras propias familias. No tenemos que ir hacia afuera. El seno familiar determina lo que el mundo hoy está experimentando y lo que ha experimentado en los últimos 200 años. Aunque las cosas parecieran que están peor que antes, y es una realidad innegable, hoy voy a tomar un gran ejemplo, y es el Imperio Romano, que fue uno de los más grandes imperios jamás conocidos de la historia. Y 100%, escúchame bien, 100% que la familia romana tenía que ver en el surgimiento, pero también tuvo que ver en su propia caída. Hoy me voy a apoyar en la historia para que te des cuenta que la historia se puede repetir. Según la cultura romana, mis muy amados, al estudiar este tema, el padre era la cabeza de la familia romana y bajo su mando estaban sus hijos, la esposa y los esclavos, quienes eran considerados también parte de la familia. Pero el carácter autoritario del padre le daba el poder de la vida y de la muerte sobre su familia. Fíjate bien, esto es súper interesante. El padre usaba esa autoridad paternal para enseñar a sus hijos a los ideales
gloria al Señor, romanos, y les daba responsabilidad, les daba seriedad de propósito, les daba dignidad y sentido de valor personal a cada uno de sus hijos. Pero era por esa autoridad, por la autoridad que él tenía y se le había otorgado desde la cultura romana. Ahora, la familia y la religión estaban completamente entrelazadas entre sí. Por ejemplo, las normas religiosas eran estrictamente observadas, dándole un apego y una orden a su propia sociedad romana. Pero la expansión del imperio, cuando el imperio comienza a expandirse, hablando del imperio romano, y la búsqueda de las riquezas se embarga en el corazón de ellos, y la gloria se llenan en sus mentes y en sus corazones y en sus bocas, pronto trajo consigo el quiebre moral de una sociedad romana. Me hace recordar el verso que acabamos de leer, que el hombre bueno atesora en su corazón las cosas buenas y el hombre malo atesora en su corazón las cosas malas. Y por la abundancia de su corazón, abra su propia boca. Habla su propia boca. Y con esto, en ese momento, después de ser un gran imperio y después de buscar las riquezas y la gloria, inmediatamente viene el quiebre moral y es un declive económico en esos momentos en el imperio romano y que lo vuelve a la mayoría de ellos en romanos extremadamente pobres. Después de haberlo tenido todo, después de haber gozado de gran gloria, después de haber gozado de grandes riquezas, terminan como pobres. El gran imperio construido sobre fuertes valores ya quedaba muy poco y la familia fue una clave, mis muy amados, meramente fundamental para entender su surgimiento, su expansión, pero también su caída. Esto se inicia completamente con lo estudiado en las lecciones pasadas. Es una línea paralela que no podemos negarlo. Alineamiento completo entre la historia de un imperio y la historia bíblica, lo que nos enseña la Escritura, donde se nos ha servido para explicar en los días de hoy por qué estamos viviendo la crisis de valores familiares y de la sociedad. Cuando nosotros vamos y fuimos a Lucas en el capítulo 6 y en el versículo 45, no podemos negar lo que ahí miramos, ni podemos tapar nuestros oídos a lo que acabamos de escuchar. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia, escucha, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cuál boca, pastor? La tuya, la mía, la de ellos, la de cualquier persona. ¿Qué es lo que vemos hoy? El rechazo a una autoridad paternal, donde los hijos no quieren verdaderamente escuchar la voz de sus padres. El menosprecio de la misma ley de Dios en los corazones de toda la gente, no solamente de los hijos, pero también de los adultos. El abandono, mis muy amados, de los mismos mandamientos divinos de Dios en medio de un mundo que renuncia a creer meramente en Dios y creer en ellos mismos. El renunciamiento, mis muy amados, de instruir moralmente la justicia de Dios para dar paso a una libertad que no reconoce limitaciones. ¿Qué es lo que grita la gente allá afuera? Queremos hacer lo que nosotros queremos hacer. Queremos vivir como nos plazca y como nos dé la regalada gana. Nadie nos tiene que decir nada, ni nadie nos tiene que juzgar. Y aunque suena muy bonito, ¿no?
Hoy lo presentan en las cámaras de televisión, en las películas de Hollywood, en los TV talks, en los shows, en cualquier forma de meterlo, injertarlo en el corazón de nuestros hijos y de ti mismo, comenzamos a cambiar nuestra mirada, comenzamos a desviar nuestro corazón y comenzamos a atesorar lo que estamos hoy escuchando, que lo que la gente quiere vivir hoy es completamente una libertad y un libertinaje sin Dios, sin mandamientos divinos. Pero hoy también son la clave para poder cambiar la mente y el corazón. Si nosotros queremos verdaderamente conseguir una destrucción, sigamos igual. Sigamos nosotros no reconociendo las limitaciones. Sigamos viviendo como nosotros queremos y empujemos a un lado a Dios y a su palabra. Y digamos, esos fueron los tiempos antiguos, esos fueron los tiempos pasados, esos fueron los tiempos de hace más de 3,000, 4,000 años o tal vez 2,000, pero ahora vivimos en los nuevos tiempos. Ahora podemos hacer lo que nos plazca, lo que nosotros querramos. Nosotros le escuchamos al que querramos y al que no querramos. No, esto ha sido el desviamiento y verdaderamente el colapso completo, el derrumbe de varios imperios y hoy de tantas familias. El ignorar los errores de la historia nos condenarían una vez más a repetirlo. Tú y yo, como hijos de Dios, como creyentes en Dios, sabemos que la historia se repite. ¿Pero por qué se repite la historia? Porque ignoramos los errores de la historia y la condenación nos lleva a repetirlos. Pero ¿qué de los principios bíblicos? ¿Qué de los principios bíblicos transmitidos correctamente, sin tradiciones dañinas que violan la ley de Dios? Son los que debemos de transmitir. Son los que deben de estar transmitiendo los valores y los modelos correctos en nuestra vida como adultos, en nuestra vida como adolescentes y en nuestra vida cotidiana de diariamente vivirlos. La observancia, mis muy amados, de los mandamientos divinos de Dios producen el carácter, escúchame, la observancia de los mandamientos divinos de Dios producen el carácter en los jóvenes y el respeto hacia los padres. Si no fuera por los mandamientos de Dios, ninguno de nosotros nos respetáramos. Han sido los mandamientos divinos en el libro sagrado que nos han llevado a respetarnos los unos con los otros. El obedecer a la autoridad de los padres y respetarlos crea un vínculo de orden que no puede ser producido de otra manera. ¿Por qué? Porque por la fuerza ni los zapatos entran, decimos mucho. Pero si nosotros implantamos y primeramente damos lugar a esa autoridad paternal de los padres, entonces entendremos que hay un orden a seguir, que hay un orden de parte de Dios que debemos de estar nosotros siguiendo y emanando de la profundidad de nuestros corazones cuando allí se encuentran. Abel, el hijo de Adán, y Eva, gloria al Señor, era un joven, gloria a Dios, que obedecía a sus padres. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que Abel obedecía a su padre Adán y a su madre Eva? Bueno, yo lo puedo ver porque no encuentro un registro bíblico donde Dios específicamente le dijo a Abel, el hijo de Adán y de Eva, que le trajera una ofrenda a Dios de lo que él laboraba en su trabajo diario. No hay ningún registro bíblico donde tú veas que Dios le dio un mandamiento a Abel. Pero ahí había un principio familiar. El principio familiar tuvo que haber venido como un ejemplo de sus padres que le dieron a sus hijos durante su infancia, después durante su adolescencia y después hacia su juventud. Fue de aquí entonces que Abel, ese hijo
gloria a Dios, en el capítulo 4 de Génesis, fue allí donde él encuentra esos ejemplos de aquellos padres que él tenía. Esos ejemplos percutaban sobre la vida de sus hijos, pero no todos los hijos lo habían recibido. Abel recibió los buenos ejemplos de sus padres, pero Caín, por otro lado, porque abre las puertas a sus propios malos deseos que lo arrastran y lo seducen, ahí podemos ver que él no recibió con su corazón las buenas instrucciones y enseñanzas de sus padres. Caín no se miró hacia adentro. Escúchame bien, por favor. Caín no se miró hacia adentro, sino que miró hacia afuera. El error de Caín fue no haber visto dentro de su corazón. La historia de Caín continúa repitiéndose en la mayoría de las familias, sean cristianas o no cristianas, sean creyentes o no creyentes, crean en las escrituras o no crean en las escrituras. Se sigue cumpliendo lo establecido por Dios. Caín buscaba un culpable exterior, fuera de sí mismo. Y esto es lo que la baja naturaleza sigue y continúa haciendo. Buscando un culpable no adentro, sino hacia afuera. Él no acepta, gloria a Dios, y el no aceptar nuestras responsabilidades para amar a nuestra familia es completamente fatal. Es feo, empezando con buscar y obrar en los perfectos mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios, la Escritura nos dice que son perfectos y que son más dulces que la miel. Pero al no obedecer a Dios, nos alejamos de hacer lo correcto y principia la descomposición humana en las familias y en la autodestrucción de lo que debe de ser de buen renombre, que es lo correcto y lo justo. Hay que ver lo que está dentro de nosotros. Hay que ver bien adentro ahí en el corazón. Porque recuerda que lo que atesoramos dentro del corazón es lo que sale hacia afuera de nuestra boca. Por ejemplo, la impaciencia, el ego, el orgullo, el rencor, la injusticia son predominantes en las familias disfuncionales. El problema de la familia, mis muy amados, no solamente le incumbe al gobierno o a las escuelas. El mundo y esta situación está siendo afectada desde los hogares, está destruyendo a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros, pregunto yo, podemos decir que nuestra familia está estable y es exitosa? Por ejemplo, si yo me remoto allá a los tiempos y a una historia del Señor Jesucristo, cuando Él estaba en la cruz, en Juan capítulo 19, versículos 26 y 27, ahí miramos la actitud de Jesucristo. Cuando Él se encuentra en la cruz, aún estando ahí, Él tenía una actitud de familia. Él tenía una buena conducta. Él tenía un compromiso fiel a su familia. ¿Y por qué digo eso? Yo quiero que tú te fijes en lo que te dice el verso 26 y en el verso 27 de Juan capítulo 19. Mira las palabras de Jesús, aún en el punto de su propia muerte. Mira lo que dice. Mira qué tremendo. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer. ¿Cómo le llamó? Mujer, allí tienes a tu hijo. Hablando de Juan. Luego le dijo al discípulo: allí tienes a tu madre.
Y desde aquel momento, mira cómo dice, y desde aquel momento ese discípulo la recibió ¿a dónde? En su casa. Pon atención a esto. Mucha atención a lo que acabo de leer y a lo que nos dice esa tan relatante historia y tan famosa, pero perdemos completamente el contenido. El apóstol Juan, gloria al Señor, era un discípulo de Jesucristo y era uno de esos hombres, gloria a Dios, con buenos principios. Juan tenía un buen corazón y sobre todas las cosas Juan era obediente a los mandamientos del Padre y ahora a los mandamientos de su Mesías, de su Salvador. Estando ahí en la cruz, Jesucristo sabía que necesitarían los hijos de José y María alguien que les enseñara como todo buen hermano. Jesucristo sabía que su tiempo se había llegado y en ese momento sabía que abandonaría a su familia en su cuerpo humano. ¿Y qué es lo primero que Jesucristo hace? Encuentra a alguien responsable que se haga responsable de María, y detrás de María venían también sus hermanos. Ahora, esto es impactante, gloria al Señor, porque yo pregunto, ¿a quién mejor que uno de sus discípulos favoritos que estaba dispuesto y le conocía como su Salvador? ¿A quién entregarle a su madre? En el sentido humano, sino aquel discípulo en el cual él había depositado y conocía las profundidades del corazón de Juan. Él sabía que Juan había atesorado buenas cosas y él sabía que Juan sacaría dentro de su corazón todo lo bueno que él tenía. Desde ese momento, dice la Escritura, María fue con Juan. Interesante. Para Jesús la familia es importante. Para el reino de Dios la familia es importante. Para los propósitos de Dios la familia es importante. Es tan importante que te voy a leer esto y te vas a sorprender. En Efesios capítulo 22 al versículo 25. Quiero que leas esto conmigo porque esto va a traer más luz a la luz que estás recibiendo en este mismo momento. Efesios capítulo 5, versículo 22 al versículo 25. Aquí vamos a encontrar que se habla de los deberes del esposo y de la esposa. ¿Y qué tiene que ver todo esto, pastor? Bueno, esto tiene que ver absolutamente todo. ¿Por qué? Porque los principios familiares empiezan con la familia. Pero una familia no puede empezar sin un marido y sin una mujer. Miremos lo que nos dice la Escritura entonces. Dice esposas, hablándoles de quién, a las mujeres casadas. Pues no puede ser esposa si no estaba casada. Esposas. Dice, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es el cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Verso 25. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Ahora yo digo, ¿no es interesante esto? ¿No es interesante esto? Y yo digo que sí es interesante, porque hay un verso que completamente abre los ojos de cualquiera. Y es el verso 32. En el mismo capítulo 5, vamos a bajarnos al verso 32.
Y mira lo que dice el verso 32, porque estaba hablando de los deberes del esposo y de la esposa. Pero mira, sorprendentemente, el verso 32, gloria a Dios, hace algo extraordinario. En el verso 32 dice, esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cuál era el misterio profundo? Si estaba hablando de un orden familiar y si estaba hablando de cada quien tenía sus deberes como esposo y como esposa, ¿cómo entonces en este momento entra Dios y su iglesia? ¿Qué tiene que ver esto, pastor? Tiene que ver absolutamente todo. Porque Dios siempre ha puesto los fundamentos familiares y siempre lo ha puesto como una primicia. La iglesia se ha olvidado que las premisas de Dios siempre han sido la familia. La iglesia se ha olvidado que lo más importante para Dios siempre ha sido la familia. Y esto es tanto el misterio, porque Dios relaciona a la iglesia y a Cristo como un matrimonio. Esto, aunque la mayoría de la gente lo sabe, no lo entiende. Porque todo habla de deberes familiares. La novia, que es la iglesia, tiene deberes ante el novio o el esposo. Y el esposo tiene deberes hacia la novia o hacia la esposa. Por ejemplo, ¿qué deberes tiene? Muy simple. El deber de qué? De cuidado. El deber de qué? De respeto. El deber de honrarse. Escucha, la palabra honra es la palabra original donde tú pones ahí y tú puedes leer donde dice que la mujer debe sujetarse. En otras palabras, debe honrar. Pero el hombre tiene que también hacer lo que Cristo hace. Él tiene que amar. Y ese amor solamente puede venir por el perfecto amor de Dios. Ahora, esto nos lleva a nosotros a un modelo. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto se pone extraordinario y sorprendente. Muchas veces, ese versículo no se entiende qué significa. Que lo que Dios está plantando es el modelo de la familia. Él no está plantando el modelo de la iglesia. Escucha, lo tengo que volver a repetir. Lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu, estaba plantando el modelo de la familia, no el modelo de la iglesia. Por ejemplo, el modelo, gloria a Dios, el modelo y ejemplo para la iglesia es la familia. Esto lo tengo que decir bien despacio, porque se puede ir demasiado. Lo voy a repetir. El modelo y ejemplo para la iglesia es la familia. ¿El ejemplo de qué? De la semejanza, de la equivalencia, de la igualdad de Cristo con su iglesia. Pero el modelo empieza con la familia. Nosotros tenemos que entender, gloria a Dios, que el trabajo siempre principia de la casa. El trabajo siempre principia de la casa. No debemos abandonar la casa porque se ha desequilibrado todo. El modelo empieza en la casa. Cuando un padre o una madre falta a su casa, los hijos han sido desequilibrados, por lo que nos hemos ausentado por muchos motivos. Tal vez por proveerle
lo que nosotros no tuvimos. Tal vez porque tu cónyuge te abandonó y causó desequilibrio en tu propia casa. Hay muchas razones, mis muy amados, que hoy pudiéramos pensar y analizar. Porque nuestros padres lo hicieron, pero ¿por qué nosotros también lo hicimos? Y si nos dolió tanto que ellos lo hicieran, ¿no hemos nosotros podido ver que nosotros estamos repitiendo tal vez la misma historia? Y aunque fue doloroso y son no justificables nuestras causas del desequilibrio y del daño familiar que nos causó a nosotros, pero repetimos nosotros el patrón erróneo por no aprender de la historia y rechazar la Biblia. Son cosas que yo me pregunto como maestro y aún como estudiante bíblico. Yo me pregunto, ¿vamos a repetir los mismos patrones erróneos por no aprender a la historia y rechazamos la Biblia? Miles de razones, mis muy amados, humanas tendremos por qué hemos abandonado nuestros hogares o por qué nuestros padres nos abandonaron a nosotros, pero seguimos dañando a nuestros hijos o tal vez a nuestros nietos. Tú puedes decir, es que mis hijos ya crecieron, pastor, yo ya no puedo hacer nada, pero tú tienes a tus nietos llegan a tu casa, tus nietos te visitan, tus nietos están ahí. Porque en vez de ver hacia adentro, buscamos un culpable afuera. Las personas en vez de buscar los cambios, inundan sus mentes en justificaciones para no sentirse culpables. Eso es humano, pero también es cobardía. Aunque por nuestra baja manera humana que tenemos, siempre se está buscando un culpable hacia afuera, pero hoy tenemos las sagradas escrituras. Hoy ahora tú tienes la palabra de Dios que está llegando a tu vida y a tu corazón. Ahora, para hacer lo correcto, a la manera de Dios, necesitamos aceptar nuestras faltas y no razonar para justificarnos. El problema siempre ha sido el razonamiento, que siempre nos lleva a justificarnos. Miren, por favor, en el amor de Dios hacia adentro, para que Dios produzca un cambio de adentro hacia afuera. Yo no sé por qué la gente siempre quiere ver cambio afuera. Te cambias la ropa, te pones los mejores vestidos, las mejores camisas, las mejores trajes, la mejor corbata. Pero ¿por qué no vistes lo de adentro? ¿Por qué no miramos hacia adentro todo el tiempo para poder arreglar lo de afuera? Porque recuerda que del corazón emana todo lo bueno, pero también todo lo malo. Y de la abundancia del corazón siempre hablará la boca. Solo así encontraremos el camino correcto, el ver hacia adentro. Cuando tú y yo nos miramos hacia adentro, entonces encontraremos el camino correcto. ¿Cuál camino correcto, pastor? El camino de regreso a casa. ¿A cuál casa, pastor? A la casa de Dios, donde hay verdadero pan del cielo, que es su palabra, el alimento que llena el alma y santifica el corazón, no una religión. Ahora yo pregunto, y ahora te digo, vayamos a la carta de Primera de Timoteo, porque esto es deslumbrante. Yo en muchas ocasiones leí esta carta, pero cuando la estuve leyendo hoy por la mañana, me impresionó tanto, pero tanto. Cuando nosotros vamos a Primera de Timoteo, yo tengo algo que explicarles ahí. Y aunque la palabra se explica sola, yo quiero hacer unas pautas, porque es interesante que cuando el apóstol Pablo le describe a su hijo en la fe,
llamado Timoteo le está dando una lista de cómo no puede olvidar el trato que se da en la casa familiar. Esto tengo que repetir. Lo que el apóstol Pablo está transmitiendo a Timoteo, le está dando una lista de cómo no puede Timoteo olvidar el trato que se da en una casa familiar. Le trae como a remembranza cuando él era pequeño. Timoteo creció en una casa judía. Su madre era judía y su padre era griego. Pero de los dos aprendió el amor familiar, incluyendo, y no puedo pasarlo por alto, su amada abuela, su abuelita Loida, una mujer ungida por Dios completamente y con fundamentos familiares que instituyó en ese nieto llamado Timoteo. Ese trato familiar es el que lleva a la iglesia del Señor y no viceversa. Ese trato familiar se lleva de tu casa a la iglesia, no de la iglesia a tu casa. Tengo que repetirlo porque esto se tiene que poner casi en cámara lenta. Ese trato familiar es el que se debe de llevar de tu casa a la iglesia y no viceversa. Todo empieza en casa y no en la iglesia o en el templo. Todo empieza en tu casa. Entonces ahora leamos desde el verso 1, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 5. Sorprendente lo que vamos a leer. Te vas a sorprender. Tus ojos hoy van a ser abiertos en el nombre de Jesús. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 20. Del 1 hasta el verso 20. Mira lo que nos dice desde el verso 1. Dice, no, mira lo que aconseja. Dice, no reprendas con dureza al anciano. Este es el apóstol Pablo, instruyendo a su hijo en la fe, Timoteo. Mira lo que le dice. No reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu propio padre. Espérate ahí. ¿De dónde viene todo este concepto? De la casa, del hogar. El apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, recuerda de tu casa. Recuérdate de cómo tú fuiste instruido. Recuérdate que esto es como que estuvieras en tu casa, pero ahora lo tienes que llevar a la iglesia. Dice, no reprendas con dureza al anciano, porque tú no le hablas así a tu padre ni a tu madre, mucho menos a tu abuela, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a los jóvenes, mira cómo le dice, trata a los jóvenes como a hermanos. ¿Hermanos de qué? Hermanos de la casa. Verso 2, fíjate bien. A las ancianas como a madres. A las jóvenes como hermanas, con toda pureza. Qué lindo esto. Llevando la casa a la iglesia. Verso 3. Reconoce debidamente a las viudas, que de veras están desamparadas. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿De dónde son estos fundamentos? De la casa. ¿A dónde los está mandando? A la casa. Esto es lo que en la casa se enseñaba. Lo que en la casa se enseñaba, gloria a Dios, es exactamente lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo.
No te olvides de lo que aprendiste en tu casa. La familia tiene obligaciones. La iglesia no está obligada. Es la casa la que está obligada. Son los hijos los que están obligados a cuidar a sus padres. Son los nietos los que están obligados a cuidar a sus abuelos. Aló. Aló, mira qué tremendo esto. Bendita palabra de Dios. Es que lo tengo que volver a leer, el verso 4. Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que estos aprendan primero a cumplir, ¿cómo dice? Sus obligaciones con su propia familia y correspondan así a sus padres y abuelos, porque eso agrada a Dios. ¿A quién le toca esa responsabilidad? A los hijos y a los nietos. Esa era la obligación de la casa. Pero habían unos sinvergüenzas que la querían llevar a la iglesia. No, era obligación de la casa. Verso 5. La viuda desamparada, como ha quedado sola, pone su esperanza en Dios y dice, y persevera noche y día en sus oraciones y súplicas. Pon atención a esto. En cambio, la viuda que se entrega a placeres ya está muerta en vida. Aquí tenemos dos clases de viuda. Una que verdaderamente hace lo correcto. En el verso 5, lo correcto es que pone su esperanza en Dios y persevera de noche y de día haciendo ¿qué? Oraciones y súplicas. Sin embargo, en el verso 6 se encuentra otra viuda, pero esta se olvida de Dios y se comienza a entregar a los placeres de la carne. Aquí tiene un problema esta abuela. Atenciones, abuelitas. Atenciones. Verso 10. Perdón, verso 9. Dice, en la lista de las viudas debe figurar únicamente a la que tenga más de 70 años. Preocúpate por la que tiene más de 70. Le dice a Timoteo, el pastor. Pero mira lo que dice, no solamente que tenga 70 años, dice que haya sido fiel a su esposo. Quiere decir que haya tenido buen testimonio, que haya sido una mujer que amaba a su esposo y a sus hijos. A esta sí, Timoteo, a esta sí tienes que ayudarla. Pero mira lo que dice el verso 10. Y que sea reconocida esa anciana de 70 años, y que sea reconocida por sus buenas obras, tales como criar hijos, practicar la hospitalidad, lavar los pies de los creyentes, ayudar a los que sufren y aprovechar toda oportunidad para hacer el bien. A esta sí la vas a ayudar, Timoteo, porque esta sí tiene testimonio. Verso 10 lo voy a leer. Estas son las características que tiene que tener esa anciana viuda de 70 años. Verso 10. Que sea reconocida por sus buenas obras. 1. 2. Gloria a Dios. Tales como criar hijos, practicar la hospitalidad. Abuela anciana, tú tienes que ser hospitalaria, dice aquí. Lavarle los pies a los creyentes. Ay, Dios mío, yo no le lavo los pies a nadie, dijo una abuela. Tú te encuentras en graves problemas según la escritura. Porque si tú no puedes lavarle los pies a un hijo de Dios, tienes graves problemas. Graves problemas. Mira, el grabarle los pies a un hijo de Dios que traía los pies todos sucios y empolvados. Imagínate las uñas llenas de tierra y de lodo. ¿Y cuántos callos tendrían ellos? Yo no sé. Porque ellos caminaban en caites, en sandalias. No tenían zapatos deportivos como tú y yo. Pero le demanda y dice, mira, el buen testimonio de ella
es que es hospitalaria esta abuela de 70 años. Ella practica la hospitalidad, ha criado bien a sus hijos, es conocida por su buena obra, lava los pies de los creyentes, ayuda a los que sufren y aprovechar todas las oportunidades para hacer el bien. Quiere decir, siempre está buscando cómo hacerle el bien a alguien. Esta no es una abuelita, ¿cómo se puede decir? Achacosa. Una abuelita sacapulgas. De esa abuelita, gloria al Señor, que todo el mundo tiene miedo. No, esta abuelita es una abuelita que tiene testimonio. Esta abuelita es una abuelita que hace buena obra. Esta abuelita es una abuelita hospitalaria, quiere decir no mentirosa, que a todo el mundo quiere recibir. Sí, Señor. A todo el mundo le quiere servir, lava los pies de los creyentes, ayuda a los que sufren y se aprovecha de toda oportunidad para hacer el bien. Ella no pierde nada, siempre está buscando cómo hacer el bien. Verso 11. Verso 11. Dice, no incluyas en la lista las viudas más jóvenes. Ajá. Cuidado con las jóvenes viudas. Porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, ¿qué andarán haciendo? Les da por casarse. ¿Ok? ¿Hay algún problema en casarse? El apóstol Pablo, vamos a ver. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Entonces preguntémonos, ¿cuál era el primer compromiso? El primer compromiso es el que habíamos encontrado con aquella abuelita de 70 años, que era conocida por su buena obra, se estaba pendiente de sus hijos, los había criado bien, practicaba la hospitalidad, le lavaba los pies a los creyentes, se aprovechaba en las oportunidades para hacer el bien, pero estas que se quedaron solas, estas estaban desatendiendo su casa. Ponga mucha atención aquí. Ponga mucha atención aquí. Él no está prohibiendo el casarse. Él está diciendo que hay que tener cuidado porque estas andaban en otras cosas. Y te lo voy a probar bíblicamente. Versículo número 12 y 13. Así resultan culpables de faltar a su primer compromiso. Además, se acostumbran a estar ociosas. ¿Qué es ociosa? Desocupada, con pereza, sin hacer nada. Y andar de casa en casa. Oh, para eso sí tienen tiempo. Para eso sí tienen fuerza. Para andar de casa en casa y olvidándose de sus propias casas, de atender a sus propios hijos. Esto es lo que está el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo. Timoteo, mira, ten mucho cuidado con esto. Mira cómo sigue diciendo en el verso 13. Además se acostumbran a estar ociosas y andar de casa en casa. Y no solo se vuelven holgazanas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no deben. Tengan cuidado, hijos de Dios, abuelas, madres, tengan cuidado. Mira qué consejo tan grande que le dice Pablo a Timoteo. Ese consejo era al pastor Timoteo. Mira lo que nos dice el verso 14. Por eso exhorto a quienes, a ese tipo de mujeres. Dice a las viudas jóvenes a que se casen. Ya ves que no estaba prohibiendo el casarse. A que se casen. ¿Y qué les manda a hacer? Y que tengan hijos. Y a que lleven bien su hogar y no den lugar a las críticas del enemigo. Quiere decir que sean buenas esposas, buenas madres, que enseñen bien a sus hijos. Verso 15. Y es que algunas ya se han descarriado para seguir a quién? A Satanás. Pues ¿cómo lo estaban siguiendo a Satanás? Si Satanás es un espíritu. Allá no había dicho arriba. No estando en sus casas, no atendiendo a sus hijos,
andando de casa en casa, andando de chismosas, andando metiéndose en la vida de los demás, en vez de estar viendo su propia casa. Aleluya. Aleluya. Bendita y alabada sea la palabra. Este es el descuido de la familia. El descuidar a los hijos por poner la vista y los oídos y la lengua en otro lugar. Verso 16. Si alguna creyente tiene viuda en su familia, escucha, si alguna creyente tiene viuda en su familia, debe de ayudarla para que no sea una carga. ¿A quién? A la iglesia. Pero ¿qué hacen los hijos desobligados y los nietos? Ahí a ver cómo le hacen los pastores, que se encarguen de ella. Están viendo, mis muy amados. Están viendo los corazones duros y entenebrecidos por Satanás. Ahí el verso 16 le dice el apóstol Pablo a Timoteo el pastor: si algún creyente tiene viudas en su familia, debe de ayudarle. La responsabilidad de la familia, para que no sean una carga a la iglesia. Así la iglesia, ponga atención, así la iglesia podrá atender a las viudas desamparadas, como la viejita de 70 años que hacía lo correcto. Verso 17. Los ancianos que dirigen bien, aquí, abra sus ojos, abra sus ojos. Verso 17. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de ¿cuántos honores? Doble honor. ¿Quién es pastor? No todos los ancianos. Solamente los que dirigen bien. ¿Quiénes? Los que dirigen bien los asuntos de la iglesia. Son dignos de doble honor. Especialmente, abre tus ojos, los que dedican sus esfuerzos ¿a dónde? A la predicación y a la enseñanza. Benditos sean los siervos de Dios que se preocupan por instruir, enseñar al pueblo de Dios. Estos tienen mayor honra y mayor honor. Te lo voy a volver a leer por si acaso se te escapó. Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican, no los que predican, los que dedican sus esfuerzos ¿a qué? A la predicación y a la enseñanza. Pues la escritura dice, ¿cómo dice la escritura? Pues la escritura dice: no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. Y el trabajador merece que se le pague su salario. No admitas ninguna acusación contra un anciano. Está hablando de los predicadores, de los hombres que verdaderamente aman la iglesia. No admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser, esto está hablando aquí a los ministros, a no ser que esté respaldada. ¿Por qué? Por 2 o 3 testigos. ¿Pero qué tipo de testigos? No de los testigos como esa viuda que andaban de en casa chismeando. Ahora se usan los teléfonos para hacer eso. Ahora se usan las redes sociales. Ya nadie tiene que caminar a la casa de nadie. Agarran un teléfono y le pegan el chisme. Señor, reprenda al diablo. El Señor reprenda al diablo. Aquí dice que no se puede admitir ninguna acusación. Yo como pastor no permito ninguna acusación en contra de nadie. En primer lugar, se tiene que tener de 2 a 3 testigos. Y estos testigos tienen que tener testimonio de no ser mentirosos. Tienen que tener testimonio de ser buenos cristianos. Y si son mujeres, buenas madres. No dadas al chisme. Alabado sea Cristo Jesús. Alabado sea el Señor.
Verso 19 y termino en el 20. No admitas ninguna acusación contra un anciano, contra ningún ministro, a no ser que esté respaldada por 2 o 3 testigos. A los que pecan, ¿qué tiene que hacer el pastor? A los que pecan, repréndelos en público para que les sirva de escarmiento. Estos son los fundamentos de la casa y los consejos para que la iglesia lo entienda. Los fundamentos familiares, la responsabilidad a la familia. Nos hemos desligado, nos hemos desresponsabilizado, nos hemos apartado de los fundamentos familiares, del amor a la familia, y se lo hemos entregado a las escuelas, al gobierno, a todo lo demás. No. Necesitamos regresar. Todos los principios regresan a la casa. Yo siento de parte de Dios ahorita orar porque hay algo especial. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. No podemos dejar sobrepasar esto. No podemos dejar sobrepasar esto. Inclina, por favor, inclina tu rostro. Que la palabra hoy y siempre está lavando. Está lavando cualquier suciedad. Inclina tu rostro. Por favor, cierra tus ojos. La palabra comenzó a lavarte. La palabra comenzó a limpiarte. La palabra comenzó a quitarte cualquier telaraña de tus ojos. En el nombre de Jesucristo, la palabra está ahorita limpiándote, purificándote con la verdad. ¿Cómo se purifica la mentira con la verdad? ¿Cómo abandonamos la mentira siguiendo la verdad? ¿Cómo salimos de los engaños buscando la verdad? La verdad ha sido enseñada, ha sido instruida, ha sido predicada para que tú la recibas y tú hoy renuncies a toda mentira y a todo engaño. Mira hacia adentro, mira hacia adentro, no veas hacia afuera, mira hacia adentro. Dios quiere, Dios desea trabajar con la familia, empezando contigo. No veas hacia afuera. No estés pensando en tu hermano, en tu hermana, en tu primo, en tu prima, en tu tío, en tu tía, en tu sobrino, en tu sobrina. Ve hacia adentro, hijo de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, ve hacia adentro. Y si tú todavía no eres un hijo de Dios, conviértete a Cristo y mira hacia adentro. Mira hacia adentro porque el Espíritu Santo está escudriñando. Mira hacia adentro porque el Espíritu Santo ha hablado a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu, a tu condición. Tu condición está necesitada del Espíritu de Dios. Tu condición está necesitada por tu familia. Tu condición está necesitada porque siempre has buscado un culpable afuera y siempre el culpable ha estado adentro. Pero en el nombre de Jesucristo, reprendemos al enemigo. Reprendo en el nombre de Jesús al enemigo. Reprendo el pecado, la inconcupiscencia que en tu corazón haya amontonado. En el nombre de Jesús, toda suciedad, toda mentira y todo engaño que has hecho acumulación a través de los años, desde tu niñez a tu adolescencia, de tu adolescencia, alabado sea el Señor, a tu juventud, de tu juventud, ahora que eres un adulto, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la palabra lava, en el nombre de Jesucristo, la palabra que ha salido de la boca de Dios y la ha puesto en mi boca y la hemos leído y la has escuchado, te lava en el nombre de Jesús. Y tienes que regresar a los fundamentos bíblicos. Déjate de tradiciones de los hombres, déjate de religiones, déjate de tradiciones religiosas. Tú necesitas regresar, estás regresando. Pídele perdón a Dios, regresa a Dios, regresa a su palabra, regresa a los fundamentos, regresa. Tu familia te necesita. Escucha, ya deja de escucharte tú mismo, ya deja de escucharte a ti mismo. Escucha y recibe la palabra de Dios.
Tú necesitas regresar para poderte perfeccionar, empezando con tu casa, con tu familia. No te preocupes por nadie más, preocúpate por tu casa. Cuando tu casa esté limpia, cuando tu casa esté perfeccionada, cuando tu casa esté completamente aliviada, entonces puedes ayudar a alguien más. Pero todavía no puedes hacerlo porque tu casa necesita orden. Tu casa te necesita, tus hijos te necesitan, tus padres te necesitan, tus abuelos te necesitan. Tú eres necesitado en tu casa. En el nombre de Jesús, no apartes la mirada de adentro. No vuelvas a ver a tu derecha no a tu izquierda. No voltees hacia atrás. En este momento ve hacia adentro en el nombre de Jesús. La palabra te limpia, la palabra te lava, la palabra te santifica. Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, que quede escrita esta palabra en lo más profundo del corazón de tus hijos. Yo hago una palabra de declaración, que tu casa va a limpiarse porque tu corazón se está limpiando. Que regresas una vez más a los principios bíblicos, regresas una vez más a hacer lo correcto, a no buscar más culpables. Tú nunca más vas a poner la mirada en nadie más. Tú nunca más te vas a fijar en nadie más. Cuando tú quieras fijarte, el espejo de Jesucristo te va a poner tu propia cara para verte hacia adentro y te va a decir: espérate un momento, primeramente vete hacia adentro. En el nombre de Jesús, palabra bendita de Dios. Palabra bendita, santificante, palabra edificante, palabra fructífera que cae en el corazón en este momento de cada hijo de Dios. Recibe en el nombre de Jesús. Limpia, Espíritu Santo. Limpia, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias te doy, Padre eterno. Gracias te doy, oh mi Dios y mi Salvador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alaba al Padre en este momento, alábale con todo tu corazón, alábale, 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 alábale. No busques ningún otro culpable. Dios te está limpiando para tomar responsabilidad, para que seas responsable en tu casa, para que seas quehaceroso, para que seas hogareño, para que seas hospitaleador, para que puedas hospitalear a las personas, para que puedas ahí tenerlas y en ese momento servirles en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Señor, perdona nuestra falta de compromiso. Perdona que no hemos sido hospitalarios. Perdona, Señor, a tantos que no han lavado los pies de aquellos propios hijos de Dios. Perdona, Señor bendito, que hemos tomado responsabilidades de otros lugares, habiendo querido tomar primeramente responsabilidad de nuestra propia casa. Ayúdanos, Espíritu de Dios. Ayúdanos a ver hacia adentro. Ve hacia adentro, hijo de Dios. Ve hacia adentro, hijo de Dios. Ve hacia adentro, hija de Dios. En el nombre de Jesucristo, joven, jovencita, adulto, hermano, hermana, mi amigo, mi amiga, anciano, anciana, siervo, sierva de Dios. Ve hacia adentro, ve hacia adentro. El Espíritu de Dios está sobre ti. En el nombre de Jesús. Así lo declaro, en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Espíritu Santo, en este momento. Yo siento algo hermoso y maravilloso. Yo siento algo hermoso y maravilloso. Las familias están siendo restituidas, están siendo restauradas. A mí, sabes que a mí no me importa el pasado, me importa el hoy. A Dios está interesado, gloria a Dios, en ayudarte con todo el cochinero de atrás, pero primeramente viendo hacia adentro. Cuando Dios perdona, perdona todo. Cuando Dios ayuda, ayuda en todo. Cuando Dios te santifica en todo, pero tú tienes que buscarle. Tú no puedes ver a ningún otro culpable más que al que está dentro en este momento, que eres tú. Han sido tus deseos, ha sido tu falta de compromiso, han sido tus propios conocimientos, han sido tus propios pensamientos. Has rechazado la palabra viva de Dios, pero hoy regresa, hoy regresaste, hoy la recibiste en el nombre de Jesús. Bendita palabra de Cristo. Dios te levanta hoy, Dios te levanta, Dios te levanta como soldado, te levanta como un ejército de Dios, te levanta, pero te levanta para orar en tu casa, te levanta para hacer grandes cosas en tu casa, te levanta allí en tu casa para llevar una iglesia educada, para llevar una iglesia
que va a labrar en la viña del Señor, pero todo empieza en tu casa. Gracias, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo. Te bendigo, mi muy amado hermano. Te bendigo, familia. Te bendigo, mi amigo, mi amiga. Te bendigo, siervo. Te bendigo, sierva. En el nombre de Jesucristo, yo te bendigo. Gloria al Señor. Te bendigo con todo el corazón y recibe este mensaje. Atesóralo. Atesora. Estos son los tesoros que tú debes de atesorar para que tu boca hable las riquezas del reino. Y no malas palabras, no chismerío, no mentiras, no engaño. En el nombre de Jesús renuncia a todas esas cosas que vienen del propio infierno para destruir tu testimonio, tu vida, tus hijos, tu familia. Pero hoy te levantas como un soldado. Hoy te levantas como un soldado en Cristo. Hoy te levantas con armadura de Dios. Hoy te levantas en el nombre de Jesús. Levántate, soldado de Dios. Levántate, guerrero de Dios. Levántate, guerrera de Dios. Levántate, inspirando tu casa. Levántate, inspirando tu casa. No será fácil. Por eso necesitas guerrear. Por eso necesitas orar. Por eso necesitas llorar. Por eso necesitas clamar. Porque no será fácil. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recibe en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro delante de ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu, por avalar la palabra en mis labios. En el nombre de Jesucristo. No me despido de ti. Siento una presencia divina sobre mí. Solamente te digo hasta la próxima. Sirve al Señor con todo tu corazón. Sirve al Señor con todo tu corazón. Sáltete de las tradiciones de los hombres. Abandona las tradiciones de los hombres. Y comienza a vivir el evangelio verdadero de Cristo.